Hola, buenos días compañeros maestro y presentes. Hoy les hablaré sobre ecología conductual. Primero, empezaré con una breve introducción. Historia de la ecología del comportamiento. Es el estudio del comportamiento animal desde un punto de vista evolutivo, es decir, estudiar cómo las estrategias comportamentales adaptadas por los animales constituyen adaptaciones a su ambiente particular. Nos trata de describir comportamiento o de encontrar mecanismos neurológicos aunque pueda necesitarlos. ¿Qué cosas estudia la ecología del comportamiento? ¿Por qué algunos animales viven en grupos y otros no? ¿Qué factores regulan el tamaño del grupo? ¿Por qué algunos animales defienden territorio y otros no? La ecología del comportamiento nació en un breve periodo en torno a 1960. Antes, los estudios sobre el tema procuraban entender el desarrollo y los mecanismos fisiológicos responsables del comportamiento animal y en menor medida su origen evolutivo. El zoólogo holandés Nicolas Tinbergen fue uno de los primeros en considerar su valor adaptativo. Una serie de trabajos teóricos que datan de la misma época usaron modelos adaptativos sencillos para contestar preguntas no abordadas o ignoradas hasta entonces sobre cuestiones como aprovechamiento de recursos de agresión intraespecífica o apareamiento, formación de machos y hembras en el cuidado parental o la cooperación entre individuos emparentados y no emparentados. El denominador común de sus trabajos fue explicar los comportamientos como adaptaciones a la presión selectiva del ambiente físico y social en que evolucionan los animales. De esas ideas, las que probablemente haya tenido más influencia en el rumbo de la ecología del comportamiento y probablemente de la biología evolutiva, fue la mencionada eficacia biológica inclusiva, dada a conocer en 1964 por el biólogo inglés William Hamilton. A partir de la década de 1970, la ecología del comportamiento llevó a la revalorización de la selección natural para explicar las preferencias de las hembras al elegir pareja. El mismo marco teórico también permitió explicar los casos de polandria, en reversión de los roles sexuales, es decir, aquellos en los que las hembras compiten por acceder a machos. Las ideas anteriores permitieron integrar en un único marco teórico el proceso de selección sexual, los sistemas de apareamiento, las distintas formas de cuidado parental y la evolución de señales honestas en los sistemas de comunicación. Con el tiempo, dieron lugar a numerosos estudios empíricos que pusieron a prueba sus principales predicciones y llevaron a confirmarlas, reformularlas o plantear nuevas hipótesis. Así, se hicieron importantes avances en el entendimiento del proceso evolutivo, de las preferencias de las hembras, los sistemas de apareamiento del cuidado parental, la comunicación entre machos y hembras, y la que tiene lugar entre padres y crías. Algunos avances de la ecología del comportamiento se debieron a nuevas técnicas, como las derivadas de la biología molecular o el empleo de marcadores genéticos que permitieron estimar en forma precisa y confiable las relaciones del parentesco en estudios de sistemas de apareamiento o de cría cooperativa. Pero, los principales progresos de la disciplina se debieron al nuevo marco teórico, que generó hipótesis con predicciones cuantitativas y estimuló la realización de numerosos estudios empíricos. El ambiente en el que viven los organismos les genera una serie de problemas que deben resolver con el fin de crecer y reproducirse. Cada vez es más común encontrar ejemplos en los que se resalta lo increíblemente bien equipados que están los organismos para resolver tales desafíos. Estamos hablando del fenómeno de la adaptación, donde los organismos evolucionan soluciones a estos problemas, impulsados por el proceso de la selección natural. A dichas soluciones se les llama adaptaciones. El concepto de adaptación tiene dos significados. El primero se refiere al proceso por el cual los organismos se adaptan a su ambiente y que produce esta sorprendente correspondencia entre la forma y la función de los atributos de los organismos. El término adaptación también se usa para usar referencia a los atributos que permiten a los organismos realizar una función específica en un ambiente dado. En este sentido, una adaptación es un atributo que contribuye a realizar una función que afecta la supervivencia y el éxito reproductivo de un organismo. La ecología evolutiva se encarga de estudiar las interfaces de las predicciones de la selección y la modificación de los ambientes donde los organismos se desarrollan. ¿Cómo podemos imaginar las preguntas que se formulan? Son múltiples, pero el estudio ecológico de la evolución no solo se interesa en la adaptación, también abarca el estudio de cómo surgen las especies y su extinción. En cada uno de estos procesos, los métodos, enfoques y bases conceptuales son diferentes. Así, la ecología evolutiva estudia las causas y las consecuencias de la diversidad de la vida, de las diferencias y similitudes entre los organismos, de las características adaptativas y no adaptativas. ¿Por qué tanta diversidad biológica? ¿Por qué existen en el mismo sitio organismos unicelulares, microscópicos y multicelulares? En ambos casos de tipos muy diferentes, bacterias, amibas, algas, hongos, plantas y animales.
¿Por qué organismos tan distintos desde bacterias hasta seres humanos tienen organización celular, patrones de conducta, estrategias de poblaciones y comunidades similares? Genética de poblaciones y filogenia. El entendimiento fino de las bases moleculares de la genética junto con el uso de herramientas evolutivas nos ha permitido avances importantes en la comprensión de la evolución y los procesos ecológicos que determinan esta evolución. Nuestros estudios utilizan enfoques de genética de poblaciones y genética de la conservación para estudiar sistemas biológicos. Esto significa que algunas especies que actualmente son abundantes, hay otras que por lo mismo no se dan a conocer como actualmente son consideradas raras y en peligro. Eran muy abundantes en el pasado, pero gracias a todo lo que ha ocurrido en el medio ambiente, se han ido extinguiendo. Nuestros estudios utilizan enfoques de genética que abarcan sistemas biológicos. Está hecho por Tamara Alvarado, Nicolás Bello y las imágenes fueron sacadas de Dropbox.